¿Cuál es su postura sobre el tema de los sobresueldos? Mire, de entrada yo debo decir que el tema de los sobresueldos no tiene una base legal establecida. Entendemos, o entendería yo, que en algunos casos de los que se mencionan en diferentes procesos y momentos, no sé cómo lo utilizaban, de acuerdo a un complemento de salario, o no sé, la verdad, como no existe base legal alguna para justificar el tema de los sobresueldos. Personalmente debo decir que es importante que se conozca este tema a profundidad, pero teniendo a la base, por supuesto, en este caso, la generalidad, es decir, por temas de transparencia, por temas de rendición de cuentas, sí es necesario que la población conozca dónde han ido a parar esos fondos públicos y con base a qué, o cuál fue el argumento o la base legal en la cual se dio ese tipo de sobresueldos o de bonificaciones y a quién se dio. Entonces, creo que es importante que se conozca, pero también es importante decir que en el proceso de conocer la verdad es necesario que se haga de manera objetiva y no desde un punto de vista ya con un sesgo, es decir, vamos a averiguar por un caso en particular. Yo creo que en materia de transparencia para el país es necesario que se conozca, por eso insisto en la generalidad, tanto de hace 30 años, de 10 años, hasta el momento actual que vive el país, que también son prácticas que no se han debido realizar, que han estado fuera del margen de la ley, y todo lo que esté fuera del margen de la ley, claro que no podemos validarlo. Desde su punto de vista, este es un tema de delito, digamos, es un tema de responsabilidad penal o simplemente es un tema de falta de ética. Habría que averiguar, dado que el tema de sobresueldo no tiene como una base legal o jurídica misma que la sustente. Habría que en ese sentido constatar si hay el cometimiento de algún delito. Creo que las personas involucradas deben, apegados también a un proceso establecido por la ley, respetando sus derechos también, se pueda cumplir con el mismo. Ahora, que hay faltas a la ética cuando se hacen esas prácticas, de entrada yo puedo decir que sí hay faltas a la ética, como funcionario, como persona. Definitivamente lo que hay que averiguar es también si se ha incurrido en el cometimiento de un delito que, por no estar sustentado en la ley, pues claro, uno puede deducir, pero debe de llegarse al fondo. De acuerdo con ciertas investigaciones periodísticas de diarios digitales, el primer gobierno del FMLN también incurrió en estas prácticas. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo creo que no podemos ceñirnos exclusivamente a un gobierno. Pudo haber sido el FMLN, se mencionan gobiernos anteriores y se menciona por supuesto que también el gobierno actual. No podemos hacer referencia a uno en particular, sino que si estas prácticas se han venido dando, que son prácticas que riñen con la ética y con la legalidad, lo lógico es que se averigüe, lo lógico es que combatamos, porque también son procesos de corrupción, si eso es así. Entonces, independientemente quién lo generó o cuándo se generó, que hubo ese proceso, y si hubo, creo que se debe de corregir esas acciones. Que llama la atención, digamos, porque desde Alfredo Cristiani, Paco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes, y no se conoció nada en el gobierno de Sánchez Serén, pero se conoció que él sí recibió parte de los sobresueldos de parte de Mauricio Funes. Por eso hago la pregunta, digamos, específicamente al gobierno del FMLN, porque se vendió como si fuera la idea de este cambio desde los gobiernos de Arena a un nuevo gobierno, digamos, que no tendría este tipo de acciones. Sí, por eso le digo que es importante conocer, en este caso, el fondo o la realidad de la situación, porque si esas prácticas se venían dando, no significa que porque se venían dando, se siguieran dando con los gobiernos que seguían. Eso porque otro lo hizo, yo lo voy a hacer. Eso no tiene razón de ser ni base legal alguna. Es decir,
habría que conocer, y yo no puedo también entrar a profundizar porque no conozco, dado que es un tema que no ha sido muy conocido por la misma población, habría que averiguar cuál ha sido o cuál fue en aquellos momentos el argumento o la base que utilizaron para este tipo de acciones. Entonces una puede presumir algunas cosas, pero no podemos aquí en un tema tan delicado donde también tienen que ver fondos del Estado, fondos de los salvadoreños y salvadoreñas, hacer presunciones. Yo lo que creo es que por transparencia se deben de conocer, y si hubo faltas a la ética, pues claro, está el Tribunal de Ética Gubernamental, están las instituciones, y si hubo otro tipo de acciones que ya incurran en una acción penal, creo que también se deben de seguir los procesos, independientemente. Yo lo que creo que los funcionarios estamos llamados a ser coherentes con nuestros planteamientos, a tener conductas también que no riñan, por supuesto, en este caso con la ética, pero también ser, o sea, además de que estamos expuestos públicamente, debemos de tener claridad que el ejercicio que hacemos no es individual, también representa una colectividad, y como funcionarios debemos de ser eso, ejemplos en el tema de la administración pública. Usted mencionó el gobierno ahorita de Nayib Bukele. También, de acuerdo con investigaciones de ciertas plataformas o periódicos digitales, Bukele no eliminó la forma de gastos discrecionales, a pesar de que dijo que lo iba a hacer en campaña, fue una promesa de campaña. ¿Qué opinión le merece a esto? Porque es algo que, digamos, la población, fue por la que la población votó. Sí, la verdad es que entre lo que se dice y lo que se hace hay una gran diferencia. O sea, incluso en la oferta electoral que se le hizo a la población en un momento determinado en la campaña, se generó una expectativa de la población. Incluso se dijo que no se iba a tolerar ningún proceso de corrupción, y si un funcionario cometía actos de corrupción, el mismo presidente iba a denunciarlo. Sin embargo, ya en la realidad, ya en la práctica, vemos todo lo contrario, que se validan incluso desde esta Asamblea Legislativa leyes que favorecen la impunidad, leyes que blindan a funcionarios. Tenemos también incluso en el Ejecutivo funcionarios que tienen una asignación o un cargo ad honorem. Entonces, pero se conoce que están recibiendo también un salario. Entonces, ¿cuál es la figura? ¿Eso no será también un tema de sobresueldo? Entonces, creo que la investigación debe de ser pareja, debemos de conocer lo anterior, sí, pero también debemos de conocer lo actual, porque no podemos solo investigar el pasado y quedarnos sin señalar lo que está sucediendo en el país. La semana pasada el diputado presidente de la Asamblea Legislativa dijo que se iba a conformar una comisión que iba a investigar este tema de los sobresueldos. ¿Qué espera usted que se investigue con esta comisión y cómo espera que investigue? Yo creo que debe de investigarse cualquier proceso que haya sido. Las comisiones especiales desde la Asamblea Legislativa tienen primero su asidero, por supuesto, en la Constitución y en el Reglamento Interior. Y es una facultad de la misma Asamblea crear comisiones especiales para investigar un tema determinado. La comisión investiga, pero la comisión no judicializa, porque no es la comisión un juzgado, no es la comisión un tribunal. Si la comisión encuentra indicios de algún ilícito en el tema que está investigando, todo esto lo certifica la Fiscalía General de la República y a las autoridades competentes que tienen, digamos, en sus competencias, valga la redundancia, el tema de la investigación. Entonces, yo creería que para darle también legitimidad a esta comisión que se va a conformar probablemente en el Pleno Legislativo, debe tener también la representatividad de todos los grupos parlamentarios. Escuchábamos por ahí que habrá participación solamente de algunos grupos parlamentarios. Eso no es objetivo, pierde legitimidad también, porque si lo que queremos es atacar un problema, si lo que queremos es averiguar
el fondo de un problema determinado, no podemos llevar un sesgo ya premeditado, es decir, no podemos llevar un mensaje dirigido, vamos a investigar a estos. Entonces, el tema debe abrirse a la participación de todos los grupos parlamentarios para darle, por supuesto, más legitimidad, y creo que también debe hacerse del conocimiento mismo de la población salvadoreña. Si lo que se va a hacer en esta comisión no tiene a la base solamente perseguir a unos o investigar a unos, sino la base es investigar la raíz de este problema, cuándo se originó, quiénes están involucrados, entonces no veo yo por qué se quiera limitar la participación. Ahora, si el objetivo es solamente señalar a unos, pero blindar a otros, incluso actuales funcionarios, entonces, o de otros partidos políticos, pero que ahora son aliados del gobierno, entonces la comisión pierde legitimidad, pierde su razón de ser, porque está investigando solo a unos, pero no está investigando de manera objetiva. Sobre este mismo tema de la conformación de la Asamblea, ¿serán solamente diputados de Nuevas Ideas? No conocemos, entiendo que la comisión política, que es a donde fue la pieza que introdujeron la semana pasada, la tiene que conocer, en este caso, la junta directiva, y de ahí dictaminar, ya sea desfavorable o favorable. Entendemos que en este caso será un dictamen favorable que pasa al pleno y se conformará digamos que en la naturalidad debería de estar integrada por todos, pero teniendo la experiencia de lo que ha sucedido con la comisión que investiga el tema de las ONGs, donde no dejaron participar a todos los grupos parlamentarios, pues nosotros creemos que va a pasar igual, que solamente van a elegir aquellos diputados aliados de la fracción mayoritaria en esta Asamblea Legislativa, que es Nuevas Ideas, con los que ya se supone tienen prediseñado quiénes son los que la van a integrar y el trabajo que van a realizar. Yo debo decir desde un inicio que ahí pierde objetividad la misma comisión y el mismo espíritu con el que se crea la comisión, que es por conocer a fondo esta problemática, que en efecto es una problemática que ha afectado los fondos de los y las salvadoreñas, que ha existido, pero si la idea es indagar a fondo, no podés hacerlo solamente dirigido para unos. Dentro de la fracción legislativa del FMLN se ha hablado acerca de cómo se va a tratar este tema. Nosotros hemos dicho que hemos estado abiertos, incluso a acompañar esta decisión, siempre y cuando tenga el proceso debido a la conformación de la comisión, luego que haya representatividad de todos los grupos parlamentarios, que nos permita también estar incorporados, porque somos una representación legislativa también de la población salvadoreña aquí en ese Parlamento, que tenemos el derecho de participar, que tenemos el derecho de aportar y de conocer también. Estaríamos totalmente abiertos a esto. Ahora, si el proceso ya se hace de una manera viciada, es decir, a estos quiero y a estos no quiero que estén integrando la comisión porque lo que vamos a investigar solo son unos, entonces es bien compleja la situación, poder acompañar una decisión, primero donde no vas a estar, entonces, y luego ser parte también de una decisión que no te da la garantía ni la legitimidad necesaria que las cosas se vayan a hacer con transparencia. ¿Usted cree que en algún momento surjan nombres de personas dentro del FMLN que recibieron, digamos, en el contexto de la comisión? Sí. ¿Cree que surjan nombres? Pues por ahora no sé, no sabría decir, sin embargo tampoco no estamos cerrados a que eso no vaya a pasar, probablemente pueda suceder. Y si es así, pues creo que es importante que se conozca. Pero yo insisto en esto, la objetividad del tema pasa porque hagamos un abordaje integral de la situación. Es decir, no solamente investigar a unos, debe de conocerse la raíz del problema, por qué algunos gobiernos utilizaron esa figura del sobresueldo, o no sabemos qué figura utilizaron, pero o bonificaciones, o
cargos ad honorem, pero que son prácticas que de una u otra manera riñen con la ética, pero también donde había el involucramiento de fondos públicos. Entonces yo lo que creo es que ahí debe hacerse un abordaje de manera integral. La población sí debe de conocer, todos queremos conocer y estamos de acuerdo que se haga una investigación, pero que sea objetiva, transparente y responsable. Ahora, el FMLN tiene un nuevo jefe de fracción, Jaime Guevara. Sí. No sé si él les ha mencionado sobre cómo, no sé, cómo piensa él, digamos, dirigirse o manejar este tema. No hemos tenido la oportunidad de hablar de este tema con él. Bueno, el fin de semana cada diputado se va para su departamento, hace su trabajo en el territorio y luego llegamos aquí a la Asamblea Legislativa y todavía no hemos podido intercambiar, será hasta el día de mañana en la plenaria también donde podamos intercambiar, pero sobre este tema no hemos logrado coincidir para hacer algunas valoraciones. Sin embargo, yo puedo decir que creo que es necesario que se conozca la información y se conozca, reiterando una vez más, de manera responsable, de manera transparente y sobre todo con la mayor certeza para la ciudadanía que lo que se está haciendo es algo en aras de beneficiar, de transparentar todo el ejercicio público a la población salvadoreña. Eso es usual, digamos, que se hable acerca de estos temas en la misma plenaria de parte del FMLN, porque lo que ha llamado la atención es que usted y Anabel Belloso votan de cierta manera y Jaime y Marlene votan de otra manera. Entonces no sé, ¿es nuevo esto? Digamos, ¿eso es usual? Digamos que ha sido una práctica no tan usual, que ha sido hasta en este contexto, en esta legislatura, donde quizás por ser menos, por ser pocos diputados, por ser 4, se visibilizan más las diferencias. No quiere decir que no hayan existido diferencias anteriormente, no quiere decir que no haya existido debates, los temas se debatían en fracción y las decisiones se tomaban de manera conjunta. Ahora, porque somos 4 y a la hora de votar, cada diputado, de acuerdo a su criterio, prioriza también aquellas decisiones que cree más acertadas de acuerdo al beneficio de la ciudadanía, o siendo responsable también toma una decisión, pues creo que eso es lo que se visibiliza mucho más ahora y probablemente en eso, en el camino, bueno, ya lo hemos tenido y hemos visto votaciones diferenciadas y es porque corresponde también a la visión que tenemos los diputados, que no necesariamente tenemos que coincidir en todo. Entonces creo yo que, y eso se ha visto reflejado en el tema de las votaciones, por el tema de algunos préstamos, por otro tipo de votaciones que reflejan también la diversidad de criterios que existe también en este grupo parlamentario. ¿Su opinión es que esto es algo positivo, digamos, de que haya votos diferentes porque hay un... Pues yo creo, no sé, en esto pueden haber opiniones encontradas. La unidad con la que el FMLN había venido votando en legislaturas pasadas había sido una fortaleza también del FMLN como fracción en esta Asamblea Legislativa. Definitivamente eso ahora ya no está, lamentablemente no está, y quizás priva el criterio más personal, podría yo atribuir, porque al menos en nuestro caso, quizás como ya tenemos un ejercicio legislativo, un periodo aquí, conocemos algunos temas y creemos, de acuerdo a nuestra propia valoración, en el tema del endeudamiento, por ejemplo, que debe de haber responsabilidad a la hora de emitir un voto por más endeudamiento para el país, dado que de los ejemplos más sencillos y más claros que de $1 por cada dólar que ingresa al Estado, 90 centavos van para la deuda, y limitar la inversión pública, y siempre estamos pensando en la deuda como país, como una forma de financiar los programas y proyectos, y creemos que esa no es la forma, no es la vía, sobre todo porque estamos comprometiendo recursos a futuro de los y las salvadoreñas. Sobre este tema pueden haber diferencias aún en nuestra misma fracción, y eso es válido,
y eso es válido, solamente que se deja de manifiesto a la hora de votar. Digamos, ¿no cree que es parte de influencia del partido Nuevas Ideas o de parte de otro ex dirigente del FMLN? Pues en lo que a nosotros respecta, no. O sea, en lo que personalmente a mí respecta, no. No puedo yo responder por otros compañeros y compañeras, que yo debería entender que los compañeros también tienen, y sé que es así, tienen su criterio a la hora de votar, pero creo que deben de ser ellos los que deben de responder ese tipo de preguntas. ¿Qué estrategia van a tomar ustedes como fracción del FMLN hasta el 2024? Porque faltan años, digamos, para que termine la legislatura, pero parece que la tendencia ahorita es que solamente se hace lo que dicen Nuevas Ideas. Si uno ve el tema legislativo enfocado exclusivamente en los números, que se ve reflejado en los votos a la hora de aprobar un dictamen, un decreto, una reforma, definitivamente uno puede pensar, miren, aquí no hay mucho que hacer, pero creo que eso sería una visión muy reducida de lo que es el trabajo legislativo y lo que sería nuestra función como diputadas. Definitivamente aquí en la Asamblea hay un trabajo por hacer, por incidir, por proponer, que puede ser que no por cambiar la correlación, porque definitivamente hay una correlación de fuerza adversa. Sin embargo, creo que el carácter propositivo de un diputado o diputada, aunque sea un diputado de nada más de un partido político, tiene la posibilidad de proponer, de acompañar, de sugerir, y esas son las potestades que la misma ley te establece. Y claro, también denunciar aquellas acciones que no vayan de acuerdo a la ley, que vayan en contra de los intereses de la población, y hay que hacerlo, hay que seguir haciendo esa labor de denuncia de las acciones que se están tomando o decisiones que se están tomando desde esta Asamblea Legislativa, que riñen con los derechos de la ciudadanía, que ponen en riesgo la integridad de los salvadoreños y salvadoreñas. No sería coherente conocer que se están cometiendo cosas fuera del marco de la ley en contra de la población y no decirlo. Eso sería ser cómplice. Y creo que esa también es parte de la labor. Pero hay otro tema que también es parte de la labor de un diputado o diputada, y ese es acompañar a la población en sus luchas, acompañar a la ciudadanía en las demandas por el tema de un salario digno, justo, decente, por el tema del agua, por el tema de la educación, la salud, sobre todo ahora en el tema de la economía familiar tan afectada y tan golpeada que estamos viviendo en el país, sobre todo a los más pequeños. Esa labor y también acompañar de un trabajo territorial cercano a la población es lo que te permitirá también ir haciendo la diferencia, porque probablemente no puedas cambiar la correlación numérica que existe aquí, pero sí no te pueden limitar ni callar la voz, porque esa voz te la dio la población el 28 de febrero, ya seas 1, seas 4, seas 10 o seas 56. Una parte de la población está representada en nosotros y nosotras, y atendiendo a esa demanda y a esa representación que nos dio la población y esa confianza que nos ha prestado en estos 3 años, también debe de responder nuestro trabajo aquí y afuera. Última pregunta, diputada. ¿Cuál es la visión que usted tiene del FMLN en el 2024? Yo creo que la situación que ahora vive el país podría ser una oportunidad para el FMLN, para recuperar la confianza, la credibilidad perdida con la población salvadoreña. Pero eso pasa porque también el FMLN retome esa ruta, es decir, se encamina en la búsqueda y en la conquista de recuperar esa confianza, y eso pasa porque se resuelvan también internamente algunas situaciones que ya le corresponden propiamente a la dirección, a la militancia. Nos corresponde a todos aportar para construir un partido
en unidad, con diferencias probablemente, pero unidos en un objetivo que es acompañar al pueblo en sus luchas, como fue históricamente, como surgió el FMLN, es volver a sus principios y valores.